Vuelvo a vosotros, malazanos. Antes de nada, debéis disculparme por mi repentina desaparición, pero la vida a veces te lleva por caminos y sendas complicadas. Y como todos sabemos, nunca nadie sabe qué peligros y misterios puedes encontrarte en cada senda. Así que desde aquí mis más sinceras disculpas. No obstante, no quiero que os toméis esto como un regreso inminente. El trabajo y la vida y otros compromisos apenas me dejan tiempo para este canal, pero poco a poco intentaré subir algo de contenido. Antes de nada quiero que sepáis que actualmente estoy centralizando todo mi contenido y todos mis compromisos en la plataforma de mecenazgo conocida como Patreon, la cual la tengo centrada únicamente en rol y trasfondo. Y muy pronto, de hecho, me gustaría abrir la ambientación de Malaz en el Patreon para hacer también vídeos allí de trasfondo y algún que otra aventura ambientada en Malaz. Así que si os gusta mi contenido, os dejo en la descripción un link de mi Patreon para que le echéis un vistazo y así pues podéis ayudarme un poco más con vuestra contribución a que siga trayendo más contenido. Sin más, la espera ha sido larga, pero vamos de nuevo con nuestras reseñas. Esta vez vamos a centrarnos en la tercera entrega de la saga de Malaz, Memorias de Hielo. Memorias de Hielo es el tercer libro de la serie de Malaz escrita por Steven Erikson. Fue publicado en 2001 con una extensión de 1184 páginas. El volumen goza de ser uno de los más aclamados y queridos dentro de esta saga por la cantidad de momentos épicos y grandes escenas memorables que todos recordaremos siempre, como por ejemplo el asalto a Coral, el increíble asedio a la ciudad de Capustan, las profundidades de sus personajes y la riqueza de todas esas tramas tan entrelazadas en la que vemos múltiples historias ocurriendo simultáneamente, como es costumbre en la saga. Como siempre, todas estas tramas están entretejidas con una gran maestría. Lo primero que podríamos destacar es una grandísima expansión del lore. En esta entrega, Erikson expande su mundo y presenta un mundo vasto y detallado, lleno de historia, magia, conflictos épicos, donde, como siempre, las fronteras entre el bien y el mal son difusas, y los personajes deben lidiar con dilemas morales y desafíos existenciales. La trama de Memorias de Hielo gira en torno a una guerra que se cierne sobre el continente de Yenavakis, un continente que ya habíamos descubierto en la primera entrega de los Jardines de la Luna. Aquí volvemos de nuevo con todos esos personajes presentados en esa primera entrega. Vamos a volver a ver a Gano Sparan, a los Abrasapuentes, a Nomander Rake y a muchos otros antiguos y nuevos que veremos aparecer en escena. La narrativa de Erikson explora diferentes temáticas y temas complejos, pero a grandes rasgos lo que nos vamos a encontrar en el libro pues son todas esas estrategias militares, temática bélica, las alianzas frágiles, la brutalidad de la guerra, cómo los personajes intentan mantener su humanidad en medio de este mundo caótico y devastado por la guerra. No obstante, si me tuviesen que preguntar, quizás el tema más central en Memorias de Hielo es el del sacrificio. Erikson presenta a sus personajes en situaciones donde deben elegir entre su bienestar personal y el bien común, explorando cómo estas decisiones afectan a su humanidad y sentido de la identidad. Los personajes toman conciencia de la naturaleza cíclica de la violencia y la guerra, donde las batallas no son simplemente físicas, sino también espirituales y psicológicas. El simbolismo de la memoria y el olvido está presente en la narrativa de Erikson y más adelante lo estará siempre, como ya veremos en los futuros libros. Aquí es reflejado en personajes como Icarion, cuya lucha con su pasado olvidado es realmente una metáfora de la lucha por la identidad y la redención. La espada de Draknipur, de Nomander Rake, que encierra las almas de todos aquellos a los que mata, es realmente otro símbolo, representando el peso del pasado y la carga de las decisiones que persiguen a los personajes. Memorias de Hielo es una obra maestra de la fantasía épica, donde Erikson teje una narrativa rica en detalles, en personajes complejos que luchan contra fuerzas tanto internas como externas. El libro no solo expande y avanza la trama de la serie de manera significativa, sino que también profundiza en las temáticas filosóficas y emocionales que caracterizan
al mundo malazano. A través de sus múltiples tramas y sus tramas, Erikson ofrece una amplia gama de pequeños microensayos que están camuflados entre los momentos de introspección de los personajes y en las conversaciones y en los diálogos. Y aquí Erikson da auténtica cátedra y una clase de maestría que, con todos mis respetos, haría temblar hasta el más afamado escritor superventas de las tormentas. Erikson nos invita no solo a leer y a perdernos en su mundo, sino a preguntarnos y a reflexionar, porque esa es la clave de sus historias. Reflexionar sobre el poder, la lealtad, el sacrificio, la naturaleza humana, en medio de un mundo vasto y despiadado, de una manera mucho más profunda y compleja de la que estamos acostumbrados a ver en todas las sagas de fantasía. En anteriores veces siempre se ha comentado que Steven Erikson es conocido por su estilo de prosa distintivo y complejo, que se caracteriza por, en una palabra, densidad. Su enfoque en la construcción de un mundo rico en detalles y su habilidad para manejar múltiples tramas y personajes con una profundidad profundamente filosófica. En Memorias de Hielo, esta tercera novela, vamos a ver una grandísima evolución en su estilo y en la consolidación de técnicas narrativas que Erikson ha estado desarrollando durante las dos novelas anteriores. Como he dicho, en Memorias de Hielo, Erikson continúa esta amplia gama de enfoque en las tramas entrelazadas y la narración desde múltiples puntos de vista, una característica distintiva de su estilo. Sin embargo, en comparación con las dos primeras novelas, la prosa en esta tercera entrega se siente mucho más refinada y equilibrada, manejando mejor el equilibrio entre la complejidad de la trama y la claridad narrativa, permitiendo que el lector siga la historia sin sentirse abrumado por la magnitud de la narrativa y por la densidad del texto. Erikson va madurando en su habilidad para mantener una estructura narrativa cohesiva a pesar del número creciente de personajes y subtramas, lo cual ya es un reto complicado dado el plantel de personajes que aquí se nos presenta. Aquí hay más personajes que en el Sparking Zero. Pero cuidado, la prosa de Erikson sigue siendo densa, ¿de acuerdo? Aquí se caracteriza por un tono notablemente quizás más oscuro y más melancólico, más acentuado que en las novelas anteriores. Esto es coherente con la temática de este libro, ya que exploramos la brutalidad de la guerra, el sacrificio, la muerte y cómo todas esas cargas emocionales y espirituales pesan en los personajes. Aquí Erikson utiliza un lenguaje cargado de simbolismos y de metáforas para transmitir la gravedad de los eventos y las emociones intensas de nuestros personajes. Eso hace que se cree una atmósfera densa y muy sombría que refuerza el sentido de la tragedia que impregna el tono de esta novela, porque no es más que eso, una gran tragedia que es la guerra. Uno de los aspectos que quizás yo más destacaría es su manejo del diálogo. Los diálogos en esta novela son, a falta de una palabra mejor, afilados. Están llenos de subtexto y a menudo cargados de un humor un tanto irónico que contrasta con la gravedad de la trama. Esto no solo va a enriquecer la caracterización, sino que también ofrece momentos de alivio en mitad de la intensidad narrativa. Los personajes están muy bien desarrollados a través de su forma de hablar y de pensar, con monólogos internos que revelan sus luchas personales, casi como si se desnudaran para nosotros. Esto añade una capa adicional de profundidad a su prosa, permitiendo que los lectores conecten mejor con los personajes a nivel emocional e intelectual. Como todos sabemos, Erikson es muy conocido por su capacidad para construir un mundo detallado y vivo, y en Memorias de Hielo esta habilidad se despliega plenamente. La prosa está llena de descripciones ricas, evocadoras, que nos hacen pintar un cuadro perfectamente claro del entorno, de lo que nos quiere transmitir, de cómo se vive ese Yennavakis, desde las ciudades devastadas hasta los paisajes naturales imponentes. Aquí Erikson ha mejorado su economía de palabras, ya que vemos cómo sintetiza mejor, muchísimo mejor, sus descripciones en comparación con las novelas anteriores, logrando transmitir la inmensidad del mundo de Malaz sin perderse en detalles excesivos y enormes parrafadas. Esto contribuye
a un ritmo narrativo más fluido, manteniendo el interés del lector sin sacrificar la profundidad del mundo. Pero que no se engañe, aquí venimos a picar piedra, esto es denso. Su prosa sigue también estando impregnada al mismo tiempo de una reflexión muy filosófica, más pronunciada que las novelas anteriores. A través de los pensamientos y las interacciones de los personajes, Erikson va explorando poco a poco temas como el destino, el libre albedrío, la naturaleza de la guerra, la muerte, la existencia. Todos estos temas se presentan no de manera didáctica, sino como parte integral de la narrativa y el desarrollo de los personajes, convirtiéndose así en una especie de vehículo para la meditación sobre la condición humana y la moralidad. Prácticamente lo que Erikson hace es invita al lector a considerar preguntas profundas mientras sigue la trama. Erikson te cuenta, pero también hace que te plantees preguntas como pocos autores de fantasía logran transmitir. En novelas anteriores, su estructura narrativa era un poco desorientadora para los nuevos lectores. En comparación, Memorias de Hielo muestra una mayor claridad en la narrativa y una mejor organización de los elementos del mundo. En resumen, la prosa ha tenido una evolución increíble, hay una evolución significativa en su estilo narrativo, una mayor madurez en la forma en la que Erikson maneja la complejidad de la trama, el desarrollo de los personajes y la construcción del mundo, lo que hace de Memorias de Hielo una de las entregas más poderosas y conmovedoras de toda la serie de Malaz. Los ejércitos malazanos, ya fatigados por años de campañas interminables, se han visto obligados a formar una alianza inesperada que hace apenas unos meses habría sido impensable. Todo comienza con la consolidación de una inesperada alianza en el continente de Yenabakis, donde los Abrasapuentes, una de las unidades más leales y letales del Imperio Malazano, están liderados por Duyek Umbrazo, un comandante que, aunque exiliado, sigue siendo respetado por sus soldados y temido por sus enemigos. Duyek se enfrenta a la difícil tarea de mantener un ejército cohesionado, uno que ha perdido mucho en el campo de batalla, un ejército desgastado, cansado. A esta alianza se unen los antiguos enemigos, el caudillo Caladan Brut y los místicos Tistandi, liderados por el imponente Anomander Rake. Todos se unen por una amenaza que se cierne en el horizonte. Una amenaza que avanza implacable, el dominio painita. Una horda que no marcha solo para conquistar o saquear, sino para destruir, para consumir todo lo que toca. El vidente painita, el líder de esta fuerza fanática, es un ser enigmático que no entiende de piedad ni compasión. Su ejército incluye a los temidos Tenescouri, seguidores completamente devotos que han caído en la locura. Estos no son guerreros disciplinados, sino campesinos y hombres comunes convertidos en caníbales, cuyas tácticas se basan en el horror y la locura. Una a una, las ciudades que caen ante los painitas son aniquiladas por completo, sus habitantes devorados o forzados a unirse a las filas de los asesinos. Pronto todos descubrirán que el vidente painita es mucho más que un simple tirano. Es un ser enigmático. Es un ser de origen oscuro y antiguo, que utiliza la necromancia y la magia prohibida para devastar y consumir las tierras que conquista, esparciendo el hambre y la destrucción entre sus seguidores. Poco a poco la amenaza del dominio painita crece y se extiende ciudad a ciudad a lo largo de todo Yenabakis. Es por eso que esta coalición aliada deberá tomar decisiones y hacer sacrificios para ganar esta guerra. A partir de este punto, como siempre, os voy a contar mi opinión. No voy a exponer información objetiva, sino que daré mis más sinceras opiniones, detallando lo que me ha gustado, tanto lo que no me ha gustado tanto de la obra. Porque lo que a uno le puede gustar, a otro no tanto. Así son los gustos, no hay libros perfectos. Pero la riqueza de estas opiniones y puntos de vista, pues está la gracia. Personalmente, creo que Memorias de Hielo es el mejor libro de la saga.
Porque si bien todos tienen momentos álgidos y mantienen el listón y tienen sus altibajos, este es el que mejor y más aguanta todos esos momentos álgidos, donde la trama más te atrapa, donde más tensión hay, donde más sufres, donde más momentos inesperados te vas a encontrar. Como repito, todos los libros tienen todos estos momentos. Para mí este está en un punto por encima de todos los demás. Está un escalón por encima de todos los demás. Además, creo que cierra perfectamente la trama de Jenna Bacchis, y aunque deja algunos hilos sueltos a modo de easter egg, por si te apetece seguir tirando de la manta y continuar la saga y este viaje, en realidad, tal y como yo lo veo, podrías dejar de leer la saga de Malaz, concluir con Memorias de Hielo, y todo habría terminado con sentido y de una manera espectacular. Malaz, en cierta forma, puede terminarse en esta entrega si es una saga que no te está enganchando y consideras que no es del todo para ti. Entre las cosas que más me han encantado del libro, por no decir lo que más, es toda la parte de Kapustan. Porque mirad, la que se lía allí, en esa ciudad, el asedio, el asalto a la ciudad, todo lo que ocurre dentro de sus muros, las subtramas, todo lo que es Kapustan en sí mismo, podría ser simplemente una novela entera. Y la que se lía en esta maldita ciudad es tan abrumadoramente tremendo, épico y desgarrador a partes iguales, que es sencillamente increíble. Kapustan, además, es en cierta forma el eje sobre el que pivota el libro, el eje sobre el que pivota la trama y donde un bando finalmente se decanta a favor del otro. Es mi parte favorita de la saga, pero es que además es algo que no hemos visto nunca en otra saga a esos niveles. En resumen, Kapustan es para mí uno de los picos de toda la saga. Olvidaos del abismo de Helm, olvidaos de Minas Tirith, olvidaos del asedio de Adua en la primera ley, sin desmerecer a todas estas, evidentemente. Kapustan es sencillamente otra liga argumental, otra liga narrativa, otra mucho más profunda emocionalmente, otra que cala de diferente forma y mucho más hondo, en mi opinión. La manera en la que Erickson explora, en primer lugar, el significado del sufrimiento y el sacrificio en la naturaleza del sufrimiento humano, cuestionándose si este tiene un propósito o si simplemente es un aspecto inevitable de la existencia humana. Los personajes, especialmente Itkovian, enfrentan unas enormes cantidades de dolor y sufrimiento. Sufrimiento y dolor no solo físico, sino también muy emocional y espiritual. Porque el sacrificio se presenta como una forma de redención y liberación. Y el sacrificio es el tema de este libro. Durante toda la trama resuenan las ideas del existencialismo, donde el sufrimiento es visto como una parte integral de la condición humana, y la manera en que los individuos enfrentan este sufrimiento define su existencia y valor moral. También toca levemente la noción cristiana del sacrificio redentor, aunque en un contexto secular, y en algunos casos es subversivo. Aquí vemos cómo los personajes se sienten atrapados por las circunstancias o por fuerzas más allá de su control, como los dioses y los destinos inamovibles. La tensión entre el destino y el libre albedrío es un tema clásico en la filosofía. En Memorias de Hielo, esto se explora, donde los personajes pueden realmente cambiar su destino o si están inexorablemente ligados y atados a ese destino. Esto plantea ciertas preguntas sobre la autonomía y la responsabilidad moral. En Kapustan, como os he dicho, se nos presenta la guerra en toda su brutalidad, pero no como una guerra gloriosa en la que hay una búsqueda de honor, sino como una trágica necesidad llena de horror y sacrificio. No ensalza la guerra. Los personajes se enfrentan a dilemas morales en medio de la guerra, cuestionando la justicia, la necesidad y las consecuencias de la violencia. Kapustan nos invita a reflexionar sobre las teorías de la guerra justa, la guerra en tiempos de conflicto y la moralidad en situaciones tan extremas, si realmente existe. También se cuestiona
la deshumanización que siempre acompaña a la guera y cómo esta afecta directamente a la percepción del enemigo y la propia humanidad. La muerte es omnipresente en la novela y los personajes deben confrontar no solo la muerte física, sino también la idea de la muerte espiritual. La historia, por ejemplo, de los Tel'Animas es una meditación prolongada sobre la inmortalidad y el costo de la misma. Erikson aquí aborda el concepto de la muerte desde varias perspectivas. Por una parte, incluyendo la mortalidad como un elemento definitorio de la existencia humana, inamovible, y cómo esto se relaciona con el sentido de la vida frente a la inevitabilidad de la muerte. Los personajes a menudo se encuentran cuestionándose los propósitos de su existencia, especialmente en escenas que tienen lugar en medio del caos, de la destrucción, de la guerra, y la búsqueda del significado en un mundo aparentemente indiferente es un desafío constante. Debe ser un desafío constante. Este tema es muy existencialista, donde se plantea que el significado de la vida no es inherente, sino como algo que debe ser creado por los individuos a través de acciones y decisiones. La novela sugiere que el significado puede ser encontrado en la lucha misma, en la resiliencia frente a la adversidad y en la conexión con otros seres humanos. Otras de las partes que más me han encantado son todos esos pequeños momentos que nos regalan Anomander Rake y Whiskey Jack. Su relación es una de las subtramas más emotivas y significativas del libro, porque está marcada por el respeto mutuo, la lealtad. A través de estos personajes, la novela va a explorar el tema del poder y la responsabilidad que viene con él, porque los líderes en esta historia deben tomar decisiones difíciles que afectan a miles y a cientos de miles de vidas y deben lidiar con las consecuencias de esas decisiones. Y es interesante ver cómo la relación entre estos dos enemigos realmente se basa en el respeto mutuo que ambos líderes se tienen, pese a provenir de mundos y culturas completamente diferentes, aunque pertenecen a facciones distintas, comparten una comprensión profunda de la carga del liderazgo y del sacrificio necesario en tiempos de guerra. Rake y Whiskey Jack no se conocen personalmente al inicio, pero a medida que avanzan las batallas, a medida que avanza la trama, empiezan a confiar en las capacidades y en el juicio del otro, porque el respeto entre iguales, esa es la clave. Esa es la idea con la que nos tenemos que ir, porque a pesar de todas las diferencias en su origen y en sus poderes, Rake y Whiskey Jack se acaban respetando profundamente, lo que demuestra la verdadera camaradería y entendimiento que pueden trascender las fronteras de la raza y de la cultura. Se nos presenta también la cuestión de si el poder corrompe inevitablemente o si es posible ejercerlo con justicia y compasión, reflexionando sobre el famoso dilema ético de si el fin justifica los medios. Zorra Plateada es un personaje que me ha parecido sumamente interesante. Al principio despierta muchas incógnitas y realmente no sabes por dónde va el personaje, pero poco a poco su personaje explora temas de identidad, de responsabilidad, del peso del destino, como una especie de... Porque Zorra Plateada en realidad es una especie de entidad compuesta por una amalgama de varias almas y su lucha interna refleja el conflicto de la lucha entre el deber y la libertad, el sacrificio personal y el bienestar colectivo. Itkovian es para mí también uno de los personajes más conmovedores y trágicos en esta novela, en esta tragedia, porque su historia es rica en significado, sobre todo emocional. Itkovian es el capitán de los Espadas Grises, es una orden dedicada a proteger a los inocentes y brindar consuelo a los dolientes. A diferencia de muchas otras facciones en el mundo malazano, los Espadas Grises no buscan el poder o la gloria, sino que actúan
movidos por la compasión y la justicia. Itkovian, como su líder, encarna estos ideales. Y es un personaje de tanta integridad, cuya fe y deber lo llevan a realizar sacrificios enormes en nombre de aquellos a quienes ha jurado proteger. Y a medida que avanza la historia, Itkovian se enfrenta a un desafío espiritual y moral que de alguna forma va a definir su carácter. Al descubrir el inmenso sufrimiento que los habitantes de Kapustan están soportando, Itkovian toma la decisión de asumir todo ese dolor y todo ese tormento sobre sí mismo. Este acto de, podríamos decir, autoinmolación es una especie de muestra de la inmensa compasión de este personaje, de su deseo de liberar a los demás de su sufrimiento, aunque éste le cueste su vida. Rezongo es otra joya absoluta de personaje. Al principio se nos muestra como alguien desencantado, muy desencantado, alguien que ha vivido lo suficiente para ver la fealdad del mundo y ya no espera absolutamente nada de él. Prácticamente lo vemos como un nihilista. Aunque es hábil en su trabajo, no tiene tampoco grandes ambiciones más allá de sobrevivir y mantener a los suyos con vida. Su cinismo y pragmatismo lo hacen parecer una persona desinteresada en los grandes conflictos que están arrasando el continente, y en ese sentido encarna un poco esa figura de mercenario desinteresado, alguien que simplemente hace lo necesario y lo justo para sobrevivir y no le importa nada ni nadie. Sin embargo, cuando su compañera, Piedra Menakis, es brutalmente agredida, Rezongo experimenta una profunda transformación. Y es ese evento que funciona como una especie de catalizador, lo que despierta en él un sentido de responsabilidad y de venganza que nunca había sentido antes. Y a partir de ahí, en ese personaje, empieza la locura, porque su vida da un giro brusco y se convierte en otra cosa. Es ahí cuando jura proteger a quienes ama y buscar justicia por el daño que se les ha hecho, y comienza su transformación en un campeón de Trich, el dios tigre y el ascendente de la guerra. Y cuando Rezongo empieza a repartir, lo hace como ningún otro. Por otra parte, en cuanto a los lectores más estrategas, por así decirlo, aquellos a los que os gusten más las tramas bélicas y toda esta parafernalia, sin duda vais a quedar muy satisfechos. Aquí la guerra, podríamos decir todo lo que es la campaña militar del dominio painita, es una de las más significativas en la serie y además va a involucrar a múltiples ejércitos, líderes y distintas unidades con estilos de combate. El asedio de Kapustan, yo diría que es la batalla más brutal que vais a leer jamás, donde las fuerzas del dominio painita atacan una ciudad defendida por una coalición de principalmente espadas grises y la milicia local, donde los defensores están superados ampliamente en número y la batalla realmente es una lucha desesperada por sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos. Es una batalla contra el reloj, por así decirlo. Después tendríamos la batalla de Coral. Es sin duda la batalla que culmina la campaña y el libro, donde las fuerzas aliadas lanzan un asalto total contra la ciudad de Coral, que es, por así decirlo, la capital del dominio painita, donde además está guarnecido el vidente painita. Es una batalla de gran escala que involucra a todas las fuerzas de la coalición en un esfuerzo por destruir el núcleo del dominio enemigo. Aquí nos encontramos desde los preparativos de un asalto en las trincheras, a una batalla en campo abierto, la lucha encarnizada en mitad de las calles por los locos de los abrasapuentes, hasta luchas en pleno palacio en busca del vidente painita. La campaña militar en Memorias de Hielo es un ejemplo de la guerra total en un mundo de fantasía donde la brutalidad del combate se combina con la complejidad estratégica y la diversidad de todas las facciones involucradas. Las fuerzas de la coalición aliada demuestran, por una parte, la importancia de la cooperación, el liderazgo estratégico y el uso inteligente de los recursos y la magia para enfrentarse a un enemigo sin escrúpulos como es el dominio painita. Sin embargo, la campaña resalta también las devastadoras consecuencias que va a tener la guerra, tanto en términos de pérdidas humanas como en el impacto
social, emocional y psicológico de todos los supervivientes. Pero como damos una de cal y otra de arena, también vamos a exponer lo que a mí me parecen los puntos flacos de la novela. Pues si bien me parece que es una novela absolutamente increíble, tiene ciertas cosas que no me han gustado tanto y que me han parecido que en cierta forma la pueden lastrar. Algunos pasajes de la novela son desconcertantes por momentos y difíciles de seguir, sobre todo por la cantidad y por la variedad de situaciones oníricas e irregulares que naufragan entre la ensoñación y la realidad. Los que os hayáis leído el libro ya sabéis qué escenas hablo. Los cambios de planos y sendas de un párrafo a otro, visiones de otro tiempo. Tiene pasajes realmente difíciles de seguir y complejos, en los que si no tienes la mente abierta no vas a entender nada y te vas a perder una y otra vez. Lo mejor es mantener la mente abierta, mantener el foco, releer si es necesario y poco a poco atar cabos. La trama de Tok no me ha enganchado tampoco en comparación con todas las demás. Y como digo, cuando Erikson se pone en modo onírico y en ensoñaciones, a veces dan ganas de decir, ¿pero qué diantres me estás contando, tío? ¿Qué está ocurriendo? No obstante, si te cuesta especialmente, como siempre, recomiendo leer esta saga con la guía de lectura que encontrarás en Reddit gratis. Es un PDF extenso que explica capítulo a capítulo cada escena del libro, diciéndote quién o qué personajes están en cada momento, dónde se encuentran y un breve resumen de lo que ocurre en dicha escena. Es un compañero de lectura muy agradecido si esta saga te cuesta especialmente y no consigues llevar bien el hilo de las tramas. Para ir cerrando este vídeo, necesitaba hacer una última reflexión haciendo una breve comparativa en algo que está ocurriendo hoy en día en nuestro mundo y creo que es importante de recalcar. Porque con todo lo que está pasando en el mundo en este momento, la crudeza y la brutalidad que nos muestra el libro es profundamente real y tenemos que evitar pensar que todo esto ha quedado atrás o que es inviable en nuestro mundo. Es imposible no hacer una comparativa con lo que está ocurriendo en el mundo real y ver todo lo que está ocurriendo ahora. Sin ir más lejos, con la absoluta barbarie entre Israel y Palestina, el horror de un conflicto prolongado en los que no solo se enfrentan dos bandos, sino también la humanidad frente a la barbarie absoluta y deshumanizada carente de toda razón. Al igual que los Tenescoury de la novela, en la guerra entre Israel y Palestina estamos viendo actos de extrema brutalidad y deshumanización, donde hay tácticas extremas de violencia indiscriminada contra civiles, contra niños inocentes, y esto es un reflejo de cómo la guerra puede llevar a un círculo interminable de autodestrucción, donde las vidas humanas carecen de todo su valor. Y como en Memorias de Hielo, las víctimas más frecuentes suelen ser siempre los civiles atrapados en dicho conflicto. El odio y el resentimiento son transmitidos de generación en generación, alimentados por la guerra, dificultando cualquier solución pacífica. En Memorias de Hielo, las guerras ancestrales y los rencores antiguos juegan en cierta forma un papel crucial en el conflicto, recordando cómo las heridas del pasado no sanadas pueden perpetuar la violencia. El conflicto moderno entre Israel y Palestina también está enraizado en un profundo sentido de injusticia histórica y reivindicaciones territoriales que complican las soluciones. Por último, y zanjando con este tema tan delicado, el cual me parece interesante y necesario de debatir y exponer, en el libro el dominio painita tiene elementos de un culto absolutamente fanático, que podríamos decir es pura ficción, es pura fantasía. Pues no. Porque recuerda la influencia de las ideologías extremas en las guerras actuales. En el conflicto israelí-palestino, tanto la religión como el nacionalismo juegan papeles fundamentales. Los extremismos en ambos lados, ya sean militantes de Hamas o grupos israelíes radicales, todos han contribuido a la escalada del conflicto, haciendo que las perspectivas de paz sean
muy difíciles. En Memorias de Hielo, los fanáticos painitas no están interesados tampoco en negociaciones, ni en que el conflicto cese de ninguna forma. Y esto de nuevo recuerda a la obstinación de las partes más radicales en los conflictos modernos. La guerra, como muestra Erickson, y como vemos en los informativos día tras día, carece de verdaderos ganadores y siempre es la población civil la que paga el precio más alto. La reflexión que simplemente quiero transmitiros es que tanto en Memorias de Hielo como esta comparativa, este símil que hemos hecho con el conflicto israelí-palestino, nos enseñan que sin un esfuerzo por la paz real y por romper el ciclo de odio y violencia, porque la guerra siempre encuentra un camino para retornar. Sin más, espero que os haya gustado esta reseña y esta pequeña reflexión con el mundo real. Esta vez no voy a dejar una frase de Erickson, sino una frase que creo que ilustra a la perfección lo que hemos hablado, los dos conflictos que hemos comentado, tanto el de la novela como el del mundo real. Esta frase es de Hovik Keuchkerian, un escritor, actor y exboxeador nacido en Líbano que actualmente vive en España. ¿Cómo van a parar si no han hecho más que empezar y llevan preparándose para empezar desde la última vez que pararon?